Hola hermano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy del Ministerio de un Nuevo Pacto. Hoy hablaremos de la carta de los Gálatas 3, 6. Habíamos hablado de que Gálatas había recibido el Evangelio de la salvación a todos los gentiles por el Evangelio de Pablo que le había dado nuestro Señor Jesucristo y Dios vivo, resucitado de los muertos, y cual los Gálatas lo recibieron. Pero una vez que Pablo sale de Galacia, entonces llegan unos hermanos y traen el judaísmo. ¿Sí? ¿Por qué hermanos? Porque venían de Jerusalén, pero ellos traían todavía en su mente el judaísmo, de tal manera que tenían a Pedro, ¿verdad? Lo tenían como un ídolo ya. Entonces hablaban a la iglesia de Galacia que tenían que circuncidarse porque Pedro era judío y estaba circuncidado. Entonces los engañaban diciendo que tenían que ser como Pedro, dándose a entender que Pedro se había creado una reputación, donde Pablo dice, a mí no se me habló de reputación. Para con Dios, dice la palabra, todos somos iguales, no hay acepción de personas, sea Pedro, sea Pablo, sea, todos somos iguales si estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo le dice a los Gálatas, no hay otro evangelio, ¿por qué te cambiaste? ¿Por qué desechaste a Cristo? Cualquiera que te trajera otro evangelio diferente sea anatema. A un ángel que viniese y te diera otro evangelio, no le creáis, es anatema. El único evangelio que tienes que poner atención para ser salvo es el que les dio nuestro apóstol Pablo a los gentiles. Por lo tanto, Gálatas se había creado una reputación de que Pedro era el ejemplo y se tenían que circuncidar. Entonces Pablo le dice a Gálatas le dice a la iglesia, yo reprendía a Pedro cara a cara, ¿verdad? Porque lo que estaba haciendo Pedro era digno de condenar, ya que Pedro comía entre nosotros los gentiles, pero una vez que veía a Pedro que venían los hermanos de Judea, judíos, se apartaba, haciendo división. Y entonces Pablo lo reprende diciendo cara a cara que lo que estaba haciendo Pedro, el que tenía gran reputación, era digno de condenar, ¿verdad? Lo que estaba haciendo era para condenar y perderse. Por lo tanto, Pablo le dice a los Gálatas, no se creen, no pongan la mirada en el hombre, en ninguna reputación de hombre, sino pongan la mirada en el Evangelio, es Cristo. Acuérdense que ese Evangelio que predica Pablo es Cristo en su corazón, el cual tenemos que recibir también nosotros. Por lo tanto, Pablo le dice, si tú rechazas este Evangelio, rechazas el Espíritu que se recibe por la fe. ¿Sí? Todos aquellos que recibimos este evangelio de revelación y lo entendemos, ese entendimiento entra a mi corazón que es por el oír. Entonces oigo este evangelio de revelación, obviamente porque tenemos Espíritu Santo, y el Espíritu de Jesucristo, del Hijo de Dios, entra en mi corazón. Ese entendimiento de este evangelio es Cristo resucitado ahora en nuestros corazones. Por eso empezamos a recibir el Espíritu cuando recibimos este Evangelio. Por eso Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Tan necios sois. Habiendo empezado en este Evangelio, o sea, en el Espíritu, en Cristo, ¿sí? Habiendo empezado, dice, en el Espíritu, dice, ahora vas a regresar a la esclavitud, ¿verdad? Entonces, Pablo reprende a los Gálatas, están diciendo que por qué regresaste a la esclavitud, por qué dejaste a Cristo, por qué lo desechaste. Ahora el Espíritu Santo ya no hace maravillas entre ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desechaste a Cristo. Entonces vamos a entender este mismo mensaje que sigue en Gálatas 3, 6, que habla del pacto de Dios con Abraham. Vamos a ver cómo recibimos desde el Antiguo Testamento, habla de que recibimos una promesa. Y esa es la promesa, es este evangelio que predica apóstol Pablo a nosotros los gentiles y que los Gálatas rechazaron. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed pues tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que Abraham oyó la voz de Dios y le creyó. Así también nosotros los gentiles oímos la voz de Dios para nosotros los gentiles, que es por el evangelio que se le fue dado a Pablo, y también vamos a creer en Dios. 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que ya está la promesa para nosotros desde el Antiguo Testamento.
Así que tenemos que creer este evangelio que nos da Dios para que seamos salvos y vamos a ser como nuestro padre Abraham de la fe. Y también seremos justificados. 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que no quieren estar en el nuevo pacto, quieren permanecer en el Antiguo Testamento, la ley, están bajo maldición. Si tú no quieres estar en este evangelio, hermano, que no lo entiendes, el evangelio de la resurrección de los muertos, estás bajo maldición. Por eso dice el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Sabemos, hermano, que nadie puede hacer totalmente lo que está en los mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, la paga va a ser muerte y pecado, ¿verdad? Entonces dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Si tú quieres estar en el Antiguo Testamento, no vas a alcanzar justificación ante Dios. Nadie se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la fe es por el oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que se le fue dado a nuestro apóstol Pablo para salvación a todo el mundo, a nosotros los gentiles. Entonces, la salvación ahora es por fe, no por estar en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. 12. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ella. La ley no es de fe. Si tú quieres entrar en la ley, mi hermano, no hay fe en ello. No hay fe. Son puras obras que no te justifican ante Dios. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si ya estamos en Cristo, no hay que regresarnos a la ley. Ya nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Que es nuestro Señor Jesucristo, fue colgado en un madero, se hizo maldito para que después nos alcanzase por este evangelio. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Te lo voy a explicar. Al ser crucificado nuestro Señor Jesucristo en la cruz, fue considerado un hombre maldito. Todas las naciones que no eran judías, todos los gentiles éramos considerados malditos. Entonces Jesús se hizo maldición, y cuando muere en la cruz y resucita, es sepultado y resucita de los muertos, ahora viene la salvación a todo el mundo. Jesús resucita de los muertos, llama a Pablo, resucitado de los muertos. Jesús lo levanta como apóstol para que le dé ese mensaje del evangelio de la resurrección de los muertos, para que lo predicase a nosotros los gentiles y nos salvásemos. Y es lo que rechazó Gálatas por unos hermanos judíos que los regresaron al judaísmo, esclavizándolos nuevamente, dejándolos otra vez esclavos, habiendo sido libres, ahora los esclavizan de nuevo. Entonces, mi hermano, es la promesa. La promesa es cuando recibamos el evangelio que se le fue dado a nuestro apóstol Pablo, y Pablo se le dio a los Gálatas lo rechazaron. Nosotros no vayamos a rechazar la promesa. La promesa es recibir el Espíritu del Hijo de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo lo recibimos? Al poner atención al evangelio de salvación para los gentiles. Fue dada a nuestro apóstol Pablo, la cual los Gálatas rechazaron. Cuidado con el judaísmo, no regreses atrás, sigue adelante, puestos los ojos en Cristo, en lo nuevo, en lo puro, en lo santo. Por eso dice, está en el 3:18, porque si la herencia es por la ley, por el Antiguo Testamento, ya no es por la promesa de recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa de ser de la fe. Mi hermano, nosotros no vayamos a rechazar, como los Gálatas, el Espíritu del Señor Jesús. Es el Espíritu, lo recibimos por poner nuestra fe en el evangelio dado a los gentiles, a todo el mundo para salvación. Nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Cristo Jesús. Por este evangelio, mi hermano, la ley no es de fe. Todo el que quiera estar bajo la ley se acarrea maldición por nosotros y se está esclavizado, y nosotros somos libres en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, aquí vamos a dejarle para que la próxima cápsula continuemos. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, estamos para servirle. Que Dios te bendiga. Amén.